parejo. Si alguien quiere dar brincos porque está nervioso, porque se viene información de Brasil, porque los corruptos van a ser descubiertos, ese es otro tema. Pero el tema institucional del país, el tema en el cual tenemos que ponernos de acuerdo, en el cual se requiere consenso, porque una reforma constitucional requiere una votación calificada, requiere que estemos de acuerdo, usted, nosotros, todas las fuerzas políticas, y estamos dentro de un consenso. El día viernes, usted y yo, hemos trabajado en una mesa de trabajo que ha durado casi 10 horas. ¿Estoy mintiendo? Hemos trabajado en eso, estamos buscando los consensos. Es más, usted ha cerrado esa mesa de trabajo diciendo que bueno que ya tengamos consensos. Está grabado. Usted ha estado ahí sentado en la mesa al lado mío. Por eso es que de pronto no comprendemos cómo es que un espacio tiene un discurso y de pronto viene acá o por todos los canales y dice cosas completamente diferentes a las que estamos haciendo. Muy bien. Yo quiero insistir en que aquí debió estar sentado al lado de Gino Costa Juan Cheput. Él nos ha llamado por teléfono hace pocos minutos para decirnos que fue convocado a Palacio de Gobierno. Entonces, no es un 2 contra 1. Lamentablemente las cosas han sucedido así y Gino Costa va a tener que, en este momento, hacer el uso de la palabra como si estuviera con 2 personas. Don Gino Costa. Enrique, yo he sido coherente en señalar que el cronograma del 12, yo no estuve cuando se aprobó, estaba en acusaciones constitucionales porque yo acuso al fiscal de la Nación Chávarri y se organizaron las 2 reuniones en el mismo momento y tuve que ir a acusaciones constitucionales. Por eso no estuve cuando se aprobó. Pero los colegas que aprobaron eso por unanimidad se equivocaron, cometieron un error. La idea es que estos proyectos de reforma constitucional se aprueben en el Congreso y después vayan, ¿no es cierto?, a referéndum. Y para ir a referéndum tienen que estar listos 60 días antes de que se sometan a referéndum. Y entonces el plazo final que tenemos en el Congreso para aprobar estos proyectos es el 5 de octubre. Si tú tienes un cronograma que termina el trabajo, que puede terminar el trabajo de la Comisión de Constitución el 12 y no contemplas el tiempo que se requiere que estos proyectos pasen por el Pleno, ¿cuál es la lectura que tú haces? Y yo lo he dicho en la última Junta de Portavoces. Lamentablemente no tuvo acogida mi posición, pero se lo planteé al presidente. Y el presidente Salaverry me dijo, yo puedo tener un cronograma de principio, pero no puedo decirles cuándo vamos a terminar el trabajo aquí en el Pleno, porque yo no sé si va a haber condiciones para terminarlo o no. Entonces yo le dije, tenga usted un cronograma y tratemos de llegar a esos plazos. Muy bien. Lo que les quiero plantear es, muy bien, ustedes cada uno tiene su posición a ese respecto, pero dada la circunstancia y la coyuntura, dada la situación en la cual el presidente podría anunciar ahora la cuestión de confianza, todo parece indicar que sí, o por lo menos va a dar un mensaje a la nación y no creo que sea para decirnos que mañana sale de viaje a inaugurar una obra. Yo le quiero preguntar, ¿qué va a pasar si el presidente plantea la cuestión de confianza? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿En Perú, en el Congreso, es la intención del presidente cerrar el Congreso? Uso de esto. Bueno, la verdad es que yo no tengo... ¿Qué va a pasar si es que el presidente lo anuncia? Bueno, habrá que analizar los argumentos para la cuestión de confianza. La cuestión de confianza procede, según la Constitución, por una política de Estado. Y en este caso, los proyectos de reforma constitucional no sabemos si para el gobierno constituyen una política de Estado. Y en segundo lugar es porque nuevamente, Enrique, no hay sustento para decir que este Congreso no quiere aprobar la reforma constitucional. La reforma constitucional le hemos dado prioridad. Todas las fuerzas políticas hemos incluso sesionado y nos hemos quejado con la presidenta Rosa María Berta de sesionar hasta 3 veces a la semana. Muy bien, pero vuelvo a la pregunta. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Puede el presidente plantear o no cuestión de confianza? ¿Está facultado para hacerlo? ¿No es un tema del que pueda, a través del que pueda hacerlo? ¿Y qué es lo que podría sobrevenir? Nuevamente, yo espero que no, que el presidente no esté evaluando esa posibilidad porque no veo sustento. ¿Qué podría pasar? Es el escenario de la especulación. A mí me gustaría leer cuáles son los fundamentos de la cuestión de confianza para poderme pronunciar, porque la verdad es que hoy no me queda claro cuál es el sentido de la cuestión de confianza, o si la está planteando porque sabe que es muy probable que mañana aprobemos el dictamen y lo que quiere hacer es seguir confrontando.
porque lo que hemos visto es un presidente monotemático y confrontacional, reforma y confrontación. Entonces, de repente, el ánimo, la estrategia de sus asesores es hoy día plantear la cuestión de confianza, porque sabe, es evidente, como lo ha dicho la presidenta de la Comisión de Constitución, que luego de 10 horas de trabajar el día viernes, hemos podido corregir los errores en los que incurría el dictamen de la Comisión de Justicia y aprobar más o menos un texto consensuado, que va a significar que mañana probablemente tengamos un dictamen cerrado, Enrique. Entonces, su cuestión de confianza, sus argumentos de confrontación se caen, porque estamos evidenciando no solo que somos capaces, no de diluir, Gino, sino de corregir el proyecto que está mal planteado para tener un CNM mejor, pero además dentro del cronograma. Entonces, los dos argumentos para seguir en modo confrontación en la agenda monotemática se le caen. Entonces, por eso es que de repente hoy día se le ha ocurrido salir a anunciar algo tan radical y tan contrario a los intereses de nuestro país. Hay algo más, Enrique, si me permite, por favor, antes de darle la palabra, es muy cortito. El presidente del Congreso me informa, y efectivamente es así, que le recuerde que en Junta de Portavoces usted aprobó el cronograma, y que habló con él, y le dijo que no podía empezar ese jueves porque ya había un cronograma aprobado en Constitución. O sea, resulta que ahora todos mentimos y el único que dice la verdad es usted. Yo he insistido hasta el final de que ese cronograma no nos permitía asegurarnos de que íbamos a poder llegar al referéndum con los 4 proyectos de reforma constitucional. Y yo insisto que eso ha sido así. Ahora, tú preguntas, ¿qué puede pasar a partir de eso o qué tenemos, qué tienen que hacer ustedes para evitar una situación extrema como esa? Empecemos por lo primero. ¿Qué va a pasar? Mira, ojalá... ¿Se cierra el Congreso? No, ojalá que el Congreso se ponga las pilas y, en efecto, como se ha señalado, haya la mejor disposición para aprobar los 4 proyectos de ley en el tiempo necesario. Hay 3 semanas todavía, se aprueban y se acabó. Sometemos esos proyectos de reforma constitucional a referéndum y seguimos trabajando. Digamos, no es el fin del mundo tampoco plantear cuestión de confianza. Si se planteara, no sabemos si se va a plantear. Si se planteara, no es el fin del mundo. Lo único que estaría diciendo el presidente es: Congreso, tomen nota que para mí esto es un asunto fundamental. Y si ustedes no me acompañan en esto, entonces para mí esto es un asunto grave, hago cuestión de confianza, y si no me dan el respaldo necesario, se va mi gabinete. Con lo cual, sí, serían 2 gabinetes que no han contado con la confianza del Congreso, podría él proceder a convocar elecciones congresales. Eso está en la Constitución. O sea que yo no veo que haya más que eso. Tenemos el tiempo necesario las próximas semanas para, en efecto, trabajar los ¿Usted no ve que haya la intención de cerrar el Congreso? Yo no sé cuáles son. Lo que yo veo es el compromiso del presidente de luchar contra la corrupción de manera firme y la sensación que él tiene de que no hay de parte del Congreso una sintonía con esa invitación que le está haciendo a todas las fuerzas políticas, con el apoyo de la opinión pública, para avanzar en esa línea. Eso significa avanzar rápido con las denuncias constitucionales que están en manos del Congreso y avanzan a paso de tortuga contra Chávarri, Hinojosa, Pariachi y compañía, y avanzar con las reformas constitucionales. En ambos terrenos el Congreso viene avanzando a paso de tortuga. Presidente, si hace cuestión de confianza, quiere decir: estos asuntos son importantes para mí, si el Congreso no me acompaña, entonces mi gabinete se tendrá que ir. Rosa María Marta, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede hacer el presidente hoy día? No voy a especular. El presidente, como es monotemático, a lo mejor sigue hablando lo mismo, ¿no? Sería lo más probable. Un presidente indolente, que no le importa la reconstrucción del norte, cómo está empantanado, un presidente que no le importa la anemia y cómo muere la gente por el friaje o por las heladas, un presidente que no le importa lo que está pasando en las carreteras del Perú, o que ni siquiera está pendiente de lo que pase con las demandas internacionales que nos han planteado los corruptos. Podría esperarse eso, pero sí hay algo que decir. En el Congreso estamos trabajando y estamos haciendo lo que nos corresponde. Lo que correspondería es que el presidente gobierne y deje que el Congreso haga la tarea de legislar. Como hoy día también ha sido el último día para presentar decretos legislativos en el marco de las facultades delegadas, entonces probablemente haya algo de eso, espero, porque además entramos ahora en la etapa de revisión de la constitucionalidad de los decretos legislativos que se han emitido en el marco de estas facultades. Y sí es bueno, como dice Gino, que hay un compromiso de luchar contra la corrupción. Esperamos que eso se demuestre en la medida en la que todos se sometan
a las investigaciones que hay pendientes, que nadie alborote y genere convulsión social solamente porque quiere tapar sus propias fechorías. Y además, y esto lo hablo en general, al que le caiga el guante que se lo chante. Y por otro lado, hay temas bastante importantes que el Congreso tiene que seguir trabajando y nosotros vamos a seguir trabajando. A propósito, con mucho agrado también le comento que la comisión que presidí o que presido todavía durante todo este tiempo, la Comisión Investigadora Multipartidaria, ha aprobado todos sus informes y en esta semana debemos entregar el informe para que el Congreso pueda agendarlo para su debate en el Pleno. Muy bien, ya hemos hablado de la posibilidad de que el presidente presente la cuestión de confianza. Puede no hacerlo. Y como dice Rosa María Batra, puede anunciar ahora que envió todos los proyectos de ley al Congreso sobre las facultades, ¿no es cierto? Y nos quedamos en la especulación. Pero el presidente a lo que se niega es a que, como anunció el presidente del Congreso, a que ahora se vea solo la reforma del CNM y se plantee las reformas políticas para el próximo año. Eso el presidente ha dicho no, todo junto o si no, no. Esa ha sido prácticamente la posición del presidente. Entonces yo pregunto, ¿vamos a tener reformas para un referéndum de todos los temas para diciembre, sí o no? Úrsula del Toro. Nosotros hemos aprobado un cronograma. Hemos iniciado y hemos estado esta semana también en la Comisión de Constitución viendo temas de bicameralidad. O sea, el tema de las reformas es un tema donde nuevamente el compromiso del Congreso se da reflejado en el trabajo que estamos haciendo. Pero la pregunta es concreta, porque también a ustedes les van a decir que estamos monotemáticos con el cronograma. No, es que el cronograma incluye los 4 temas. Por eso, pero le pregunto, ¿los temas van a ser tratados van a ser aprobados de tal manera que conjunto. se llega al referéndum que quiere el presidente el 6 o 7 de diciembre con todos los temas? Bueno, esa es la idea y ese es el sentido de nuestro trabajo. Los 4 temas son parte del cronograma. No hemos hecho un cronograma para el CNM y uno para bicameralidad. No, los 4 temas son parte del cronograma. De que podamos llegar o no va a depender solamente de que logremos consenso. Y ya lo hemos visto, Enrique, el día viernes nosotros como Fuerza Popular hicimos varias observaciones. El presidente de la Comisión de Justicia, que es del partido de gobierno, no solo convocó una sesión extraordinaria para escuchar al defensor del pueblo y al contralor, sino que nunca nos dijo que íbamos a ver un predictamen. 2, no se solicitó la ampliación de la agenda, que en una sesión extraordinaria no se modifica, sino que 3, pretendió sorprendernos con una nueva versión de dictamen a 10 minutos antes de llamar al voto. Entonces lo que nosotros hemos hecho es también un ejercicio democrático de abstenernos. ¿Por qué? Porque el dictamen contiene errores y te voy a hacer solamente para darte un ejemplo. En primer lugar, el dictamen se refiere a la presencia del presidente del Tribunal Constitucional y la congresista Beteta advirtió que el presidente del Tribunal Constitucional no debía estar en la comisión porque el presidente del Tribunal Constitucional forma parte del pleno que resolvería las causas de jueces y fiscales. Segundo tema, por ejemplo, se habló de una designación de rectores de universidades públicas y privadas. Y lo que pedíamos es que esa designación no sea como se hace hoy, a dedo, sino que sea a través de una votación universal y secreta. Y el tercer tema que pedíamos es que se zanje el tema de las sanciones disciplinarias. Hoy este CNM no sanciona a nadie. Hay toda una cofradía entre jueces supremos y fiscales supremos que deciden a quién se les sanciona. Y varios congresistas de Fuerza Popular dijimos, por favor, vamos a delimitar la acción administrativa y disciplinaria. Simplemente no se nos contestó, Enrique, ni siquiera se nos dijo por qué. Entonces, si me permites cerrar la idea, no es que seamos locos, no es que observemos el dictamen porque queremos que las cosas se hagan bien. Y por eso hice referencia al tema de las cooperativas, donde Gino fue muy crítico y donde logramos aprobar una buena ley gracias a los aportes que pusimos. Don Gino Costa, ¿usted ve que lleguemos con los 4 temas a el referéndum, el referéndum, si te digo bien, o también se ve la posibilidad de que una parte se patee para el próximo año? Insisto en el cronograma, es un cronograma que termina, trabajo en la Comisión de Constitución antes de ir al Pleno, el 12 de octubre.
si queremos referéndum, someter estos proyectos a referéndum, el Pleno tiene que pronunciarse sobre los 4 proyectos el 5 de octubre. Hubo un error cuando se aprobó esto en la comisión, nosotros lo hemos notar. Y tan éxito hemos tenido en hacerlo notar que el mismo día de la Junta de Portavoces la semana pasada hemos hecho llegar una carta a todas las fuerzas políticas haciéndole ver a Daniel Salaverry que este cronograma no nos conduce a someter los 4 proyectos de reforma constitucional a referéndum el 9 Por de eso, diciembre. por eso todos ustedes han pedido que el presidente presente cuestión de confianza. No, no, para nada. Lo que quiero decirte es que esto lo hemos discutido. Entonces, es muy sencillo. Si tú tienes voluntad de someter los 4 a referéndum, dices, oye, de verdad, nos equivocamos acá, vamos a hacer un ajuste al cronograma, que es muy fácil además, porque en ese cronograma no se contempla trabajar durante la semana de representación. Entonces dijimos, adelantemos, corramos para atrás, y podamos terminar el 5, tengamos un cronograma para terminar el 5. Se han opuesto sistemáticamente. Entonces, ¿por qué se oponen? ¿Se oponen porque quieren someter los 4 proyectos de reforma a referéndum o porque no lo quieren hacer? Y en ese contexto sale el presidente Daniel Salaverry a decir que lo que es urgente aquí es la reforma de la justicia, pero la política puede esperar porque recién se va a aplicar el 2021. Entonces, ¿quién está diciendo que prefieren separar las 2 reformas cuando el presidente ha pedido que se aborden juntas las 4? Y termino, Enrique, los proyectos de reforma constitucional son bien sencillos. Yo no digo que los puedas hacer de un día para otro, pero ¿por qué son sencillos de abordar para el Congreso? Todos vienen siendo discutidos durante los 2 últimos años. Y no me podrá negar esto Úrsula, que ha presidido la Comisión de Constitución el año pasado. Bicameralidad, los 4 temas. ¿Ok? Segundo, no es física nuclear o chino mandarín, son asuntos que el Congreso conoce. Y en tercer lugar, en el caso del CNM son 3 artículos. Financiamiento de partidos y de campañas, 1 artículo. El otro es reelección, 1 artículo. Y luego, la bicameralidad sí son más artículos porque, digamos, el Congreso, donde dice Congreso tiene que decir Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y asignar. Y ahí es un poco más complicado. Pero del proyecto de bicameralidad hay un artículo que es importante, que es el 90. Entonces tampoco estamos hablando de que necesitamos 18 meses. O sea, las constituyentes se han hecho trabajando 1 año para hacer un texto de más de 200 artículos. No podemos abordar esos artículos en 2 meses, que es lo que nos han dado. Han pasado 40 días y no tenemos todavía un solo acuerdo de los 4 que necesitamos. Entonces, ¿estamos avanzando rápido? ¿Hay voluntad de atender el pedido del presidente o no? José María Berta. Enrique, yo escucho a Gino y no lo puedo creer, de verdad, un político tan serio, exministro, de Toledo, claro, de Toledo. A propósito, ya que mi colega Letona me lo hace notar, hemos escuchado a los exministros de Toledo, de Humala, del expresidente Kuczynski, a los regidores de Villarán, gritando disolución del Congreso. Qué coincidencia, cómo se juntan para cosas así, ¿no? Y usted es el líder en medios, qué duda cabe. Pero ¿sabe qué, Gino Costa? Reformar la Constitución no es un juego. Si para usted es un juego, no es chino mandarín o no es qué fácil, ¿no? Reformamos la Constitución, total, es un artículo, como si no tuviera un impacto directo en la vida del país. ¿Y sabe qué? Reformar la Constitución para reimplantar la bicameralidad implica la reforma de más de 50 artículos de la Constitución. Supongo que los ha contado, parece usted informado, ¿no? Por lo menos para esto debería estar informado. Son más de 50 artículos que hay que reformar. Y le recuerdo además, porque supongo que los ha leído, los proyectos que vinieron del Ejecutivo son contradictorios en este tema en sí mismos. Uno habla de un Congreso unicameral y otro propone la bicameralidad. Es un error que se corrige en 3 minutos. Y ustedes siguen repitiendo de que tiene ninguna relevancia para los temas que están en juego acá. Enrique, ustedes ¿me va a permitir que me deje hablar? Lo que pasa es que comprenda que don Gino Costa está en inferioridad numérica y no entiende usted, no entiende lo que está en juego acá. No es su culpa ni culpa de ustedes. Insisto, Gino Costa no está acá solo porque nosotros hayamos conformado así la mesa, sino porque Juan Chiputa ha sido llamado de urgencia a Palacio, que debía estar acá. Es que es un error, pues un error total, en uno bicameral, en otro unicameral, es un error, o sea, pero igual no debatan, apruébenlo ahorita y como está, porque si no son obstruccionistas, porque esto no es chino mandarín como para que no lo puedan hacer. Irresponsable. Este Congreso no es irresponsable.
y vamos a hacer nuestra tarea, con todo el esfuerzo que eso significa. Si vamos a tener que trabajar todos los días vamos a trabajar. Vocación de trabajo es lo que más tenemos y lo vamos a hacer. Y además les recuerdo, las elecciones son el 9 de octubre. Eso significa que a partir del 9 de octubre corren los 60 días para el referéndum. Eso significaría 9 de diciembre. Del 9 de diciembre al 12, perdón, del 9 de octubre al 12 de octubre que hemos hasta planteado, hay tiempo. 60 días son, usted... a partir, 60 días se cumplen, Rosa María, perdona que te interrumpa, el 5 de octubre. ¿Así? Del 5 de octubre al 9 hay 60 días. Las elecciones son el 9 de octubre. Por eso, tiene 60 días hasta el 5 de octubre. Por eso, es 60 días como máximo con respecto a la fecha que se plantea. Si las elecciones son el 9, si usted cuenta bien, como yo o como los demás peruanos que tienen desde primer grado de primaria, eso va hasta el 9 de diciembre. Ahora, yo imagino que el presidente Vizcarra está consciente de que vive en un Estado de Derecho y está consciente de que en un Estado de Derecho se respete el orden democrático. Y yo sí, como parlamentaria, como congresista, y estoy segura que en esto coincidimos todos los demócratas en este país, debemos pedirle que respete el orden de derecho y el Estado democrático. Es lo mínimo que puede hacer quien ostente el cargo de presidente constitucional de la República del Perú. Y sí voy a instar a todos, especialmente a mi colega Gino Costa, de que no tratemos a la Constitución como si se tratase de un pañuelo en el cual uno puede sonarse el moco. De ninguna manera. La Constitución se tiene que respetar y si la vamos a reformar, nosotros tenemos que ser muy serios en su tratamiento. Yo me imagino que los asesores extranjeros del presidente, como no conocen la Constitución, como no tienen el deber de honrarla, probablemente estén aconsejándolo mal y el presidente desinformado y mal aconsejado de pronto está tomando decisiones que no son coherentes con alguien que ostenta tan alta magistratura como la que él ostenta. Gino Costa. Yo no acepto la insinuación de que yo estoy protegiendo a nadie acá, ni a Toledo, ni a PPK, ni a nadie. Lo que nosotros queremos, y yo lo he dicho con insistencia, es una fiscalía que sea independiente y que esté a la altura de los desafíos del país para investigar la lavajato, para investigar la corrupción en la justicia y su ramificación en la política, para seguir combatiendo el crimen organizado. Y he señalado que esa fiscalía en manos de Chávarri no nos garantiza la independencia necesaria, porque el señor Chávarri, a quien Fuerza Popular tiene blindado en el Congreso, está implicado, según las fiscales que están investigando el caso, de ser parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, con Inostroza Pariachi, con los miembros del CNM, etcétera, etcétera. Son ellos los que están recurriendo a una persona con malos antecedentes y involucrado en una organización criminal para conducir las investigaciones de manera chueca. Han venido acá a amenazar de que se vienen cosas. Yo no sé de dónde saben eso, qué cosas se vendrán. No creo que puedan venir nada que incrimine al presidente de la República, que no tiene nada que ver con Odebrecht. Y si hay cosas que incriminen a gente de este gobierno o del gobierno del PPK, enhorabuena, y que se investiguen a fondo, y caiga quien caiga. Acá no defendemos a nadie. O sea, eso es número uno, Enrique. Si hay alguien que está impidiendo las investigaciones acá, es Fuerza Popular, porque no hay forma de que las investigaciones de la corrupción en la justicia avancen mientras el fiscal de la Nación, que está implicado en ellos, siga siendo fiscal de la Nación. Él tiene que ser investigado, y para ser investigado tiene que dar un paso al costado, porque él se tendría que investigar a él mismo. Número uno. Y número dos, me parece que mis colegas y Fuerza Popular no están, digamos, entendiendo qué hay en juego acá, porque parecería que es una discusión sobre si los proyectos tienen o no errores, el tiempo que le necesitamos. Lo que hay es un país indignado por la corrupción en la justicia y sus ramificaciones en la política. Y el presidente lo que ha dicho es: restablezcamos la confianza en el sistema judicial y en el sistema político, pero para hacerlo hay que adoptar medidas de fondo. Y le pido al Congreso que me acompañe en eso, y el Congreso no está acompañando ni en las denuncias constitucionales contra los implicados, que siguen tan sueltos en su casa, ni en las reformas constitucionales. Muy bien, les voy a pedir que hagamos un esfuerzo ahora por plantear soluciones. ¿Qué solución planteamos? ¿Se requiere una sesión conjunta, por ejemplo, de Constitución con Justicia? Eso es importante. ¿Qué soluciones hay
para evitar que el Perú llegue a los extremos? Ambas comisiones han convocado para el día de mañana. Yo he hecho pública la invocación como vocero, así pueda asistir a las 9 de la mañana a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Constitución, acompañarnos, que el dictamen está mucho más avanzado y tiene mayor consenso. La solución es esa, que mañana podamos debatir ampliamente, con respeto, con argumentos, y solucionemos estas observaciones de fondo que nosotros tenemos al dictamen de la Comisión de Justicia. Esto se puede hacer muy rápido si es que hay voluntad. Yo entiendo, bueno, no me queda claro si Gino pertenece o no a Peruanos por el Cambio. No porque, pertenezco. Bueno, parece. No pertenezco. Pero sí ser honestos, o sea, hay que decir la verdad. Y la verdad es que el Congreso está trabajando, que quien está tomando un tono confrontacional con el Congreso es el presidente Vizcarra, y que no entendemos el por qué. ¿Y el por qué? Porque es falso que el Congreso esté blindando al fiscal Chávarri. El fiscal Chávarri está en una investigación por infracción constitucional que tiene cerca de 7 denuncias, y ese es el motivo de la demora. Está dentro de los cánones de lo que duró, por ejemplo, la investigación del congresista Fujimori. El señor Inostroza tiene la misma acusación, y del lado de las reformas nosotros estamos trabajando, le hemos dado todas las herramientas. Nosotros, esa corrupción que ha defraudado al país es la corrupción de los últimos gobiernos. El gobierno en el que el señor Costa participó y que tiene ingentes indicios de corrupción vinculada a Odebrecht. Muy bien, pero estábamos en plantear soluciones. Por soluciones. eso, yo sí creo que acá no hay que buscar excusas. Aquí mañana, quienes votemos por una reforma de verdad del CNM, porque no somos mesepartes, y no lo han dicho solamente los de Fuerza Popular, lo ha dicho la academia y los expertos, los proyectos son muy malos, entonces había que mejorarlos. Y lo que hemos hecho es eso, una reforma de verdad, que nos asegure un CNM mejor, un CNM que busque la excelencia, no porque si soy hombre o mujer, sino porque son los mejores, no porque me designa un amigo rector del cónclave de universidades privadas, sino porque me lo merezco, porque me han elegido. Esa es la reforma que el país necesita. La reforma verdadera del CNM, no una reforma mal planteada. Se niega a hacerme ese parte. ¿Tú sabes cuáles son los 3 temas controvertidos en la reforma del CNM? ¿No? La Comisión Wagner, el gobierno, remitieron al Congreso la propuesta de CNM con un perfil de consejero muy exigente para que no cualquiera pudiera llegar a ser consejero. Y eso, trayectoria intachable desde el punto de vista personal, profesional, términos de integridad, trayectoria democrática y compromiso con los derechos humanos. Sin antecedentes penales o judiciales, es decir, no podría ser una persona que ha entrado, ha sido privada de su libertad, sin conflicto de interés, ¿ok? Bien detallado. Resulta que ahora eso ha sido puesto de lado y solo se exige que tenga entre 45 y 75 años. Esa es una cosa... Falso. Que me gustaría, o sea, si hay voluntad, yo espero, ¿no es cierto?, que eso se mantenga del proyecto original, porque eso es lo esencial para tener un CNM no de hermanitos, no de los mejores amigos, sino de los mejores en el país. Segundo, que el CNM nuevo pueda revisar las atrocidades que ha hecho el CNM anterior. Eso se había excluido del proyecto inicial que se puso a consideración en Constitución. Y en tercer lugar, también se había intentado otorgarle la prerrogativa de nombrar al jefe de RENIEC y de OMPE, que es una prerrogativa que hasta ahora ha tenido el CNM, dársela al Congreso a partir de una terna propuesta por el Poder Ejecutivo. Estos son los 3 temas de fondo que están en juego. Muy bien. Si nos ponemos de acuerdo, mañana tenemos la reforma constitucional del CNM acordada. Muy bien, Rosa María Vargas. Con todo respeto, yo le diría a mi colega que estudie el dictamen que está en su correo electrónico y también está en su WhatsApp. Si usted lo hubiera leído y viniera a decir la verdad... Ya hoy día en la tarde, Rosa María, hoy día en la tarde. A mí también. Y no a decir tantas mentiras, se habría dado cuenta que lo que usted está pidiendo ya está. Qué bueno, qué bueno. Por eso, debería estudiar un poquito. ¿Por qué retiraron el perfil? ¿Por qué les incomoda exigir trayectoria impecable? Ha tenido usted todas las posibilidades de hablar, ahora sí déjelo hablar. Tiene razón.
Los criterios que buscan la excelencia, congresista Costa, están claramente establecidos y deben ser objetivos. O de pronto usted busca una comisión que otorgue un certificado de defensor de los derechos humanos. También, además, quisiéramos, y espero que mañana se apruebe, que uno de los criterios de esos de trayectoria intachable sea que no se tenga deuda por alimentos o no haber sido procesados para poder pagar alimentos y esperar 21 años para de pronto empezar a pagar una pensión de alimentos, que daría una mejor idea con respecto a la trayectoria intachable que deben tener quienes van a estar al frente de la justicia en nuestro país a partir del CNM, digo. Con respecto a la sesión conjunta, yo se lo pedí al presidente de la Comisión de Constitución, al congresista, de Justicia, al congresista Oliva, desde el día 1. El día 1 sesionamos conjuntamente, luego él me dijo que él tenía su agenda y que prefería trabajar por separado. Se lo he seguido pidiendo, ahora se lo he pedido por escrito, le he dejado un oficio en el despacho de la oficina de la Comisión de Justicia, hasta en su casa. Por si se pierde algún oficio en el camino, no me ha contestado, se lo he pedido en público y en privado. Es más, en público hemos tenido testigos, rectores de prestigiosas universidades, hasta comentaristas y analistas políticos importantes como el señor Jaime de Altaus. Delante de él yo le pedí al señor Oliva, por favor, sesionemos en conjunto, pero él dijo que no. Espero que ahora sea que sí, porque eso va a hacer que el tiempo de debate se optimice, que podamos consensuar en equipo y que el dictamen sea solamente uno, y eso sí va a ayudar a que lleguemos a las fechas que se están poniendo como desafío llegar. Nosotros estamos analizando en este tiempo corto los 4 proyectos de ley que implican reforma constitucional y que el presidente ha pedido que vayan a consulta ciudadana, y los vamos a tener, pero con responsabilidad. Además, tenemos que hacer el control constitucional de todos los decretos legislativos que se han emitido en el marco de las facultades delegadas, y tenemos que plantear todas las reformas de las leyes orgánicas y leyes ordinarias que deben acompañar a la reforma del sistema de justicia. Eso que el congresista Costa pide, por ejemplo, pertenece a una norma ya de desarrollo y no necesariamente a la Constitución, pero que esté seguro que vamos a poner la valla que permita que quienes vayan a administrar justicia ahora no se presten a todo lo que se han prestado durante todo este tiempo, en el cual los corruptos, estos corruptos que tienen que ser sancionados, que tienen que ser castigados, han pasado como por agua tibia, y la corrupción ha hecho lo que ha querido estos últimos 15 años, y queremos que eso cambie y un compromiso real. Rosa María, ¿por qué sacaron esos exigentes requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de Magistratura? ¿Y por qué retiraron la disposición final y transitoria que establecía que el nuevo CNM revisará lo que ha hecho el antiguo CNM? ¿Por qué lo hicieron? Si no lo hubieran hecho ya tendríamos un acuerdo. Mañana lo vamos a tener, congresista Costa, revise el dictamen y entonces ahí va a tener todas las respuestas. Es un dictamen que tiene 90 páginas, más de 90 páginas, casi 100. Yo le pediría que lo lea, la exposición de motivos y el desarrollo de cada una de las decisiones que se han tomado están contenidos. Además, hemos analizado y respetado los casi 18 proyectos de ley que hay al respecto. ¿No era eso lo que les molestaba del proyecto de la Comisión de Justicia y por eso se abstuvieron? ¿Cuál fue la razón para abstenerse? A ver, creo que lo acabo de explicar. Han sido 3 absolutamente puntos. Formales. 3, no, oye, no. ¿Para ti te parece formal? Perdóneme, doña Úrsula Letona, ¿usted recibió una llamada, una orden para la abstención? En la imagen se ve clarísimo yo llamé al coordinador de la bancada a pedirle que por favor registre. Clarísimamente dice abstención. El congresista González, que estaba al final de la mesa, me pregunta por el sentido de mi voto y yo le digo abstención. O sea, a mí no me ha llamado nadie. Me sorprende que se haya creado toda una novela y una especulación sobre una llamada que yo formulé al coordinador de la bancada pidiéndole que registre. Solamente quiero contestarle al congresista Costa. ¿Es sustancial que delimitemos el régimen sancionador? Es sustancial, no es formal. Es sustancial que tengamos clarísimo que el presidente del Tribunal Constitucional tendría un conflicto jurídico si interviene en la selección. Y es sustancial que nosotros no vayamos a votación universal que garantice que los representantes de las universidades sean personas idóneas, sean universidades acreditadas con 50 años. Eso es sustancial, no es formal. Muy bien, les agradezco muchísimo. A ti, Enrique. Muy amables por esta posibilidad que nos han dado de conocer muchas cosas que se han hablado y que ahora ustedes han podido confrontar y que ojalá puedan ser resueltas a partir de mañana. Esperemos a ver qué dice el presidente de la República, que de repente ya plantea la cuestión de confianza. Y a otra cosa, mariposa, insisto, amigos,
esto era un debate planteado que iba a tener a Úrsula Letona y a Rosa María Bartra con Gino Costa y Juan Cheput. Minutos antes del programa, Juan Cheput fue llamado a Palacio de Gobierno, avisó aquí que no podía venir y era obvio que ya no podíamos tener una persona para reemplazar a Juan Cheput con ese tiempo de brevedad. Es la razón por la cual hoy Gino Costa ha tenido que contestar solo a 2 congresistas de Fuerza Popular. No ha sido programado por nosotros, ni tampoco una carga abusiva de parte de nosotros para con Gino Costa, y él lo puede certificar. ¿No es así, don Gino Costa? Por supuesto que sí, Muy con todo bien. gusto, Enrique. Muchas gracias a ustedes. Esperemos a ver qué dice el presidente de la República. Vamos a una pausa. Regresamos para hablar con Lourdes Flores Nando.